en Caminando por la Vida. Gente que vale la pena. A finales de 2025 se suscitó en los medios de comunicación y también en las redes sociales un debate sobre el resurgimiento de la espiritualidad y en concreto del catolicismo entre los jóvenes españoles. Se ponían como ejemplo pues la película Los Domingos o el último disco de Rosalía o el éxito de grupos musicales como Hakuna. Y para hablarnos de este fenómeno contamos hoy en Caminando por la Vida. Tenemos la suerte de contar en Caminando por la Vida con el delegado de Educación de la Diócesis de Getafe, Javier Segura Zarekiegui. Bienvenido a Caminando por la Vida. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. He dicho bien el segundo apellido, ¿verdad, Javier? Casi. Zarekiegui. Zarekiegui. Eso es, sí. Es un pueblecito de Navarra que está en el camino de Santiago, así que bueno, seguro que algunos de los que han caminado por la vida pasando por el camino de Santiago se han cruzado con él. Seguro. ¿Qué hay de verdad, Javier, en todo este fenómeno de resurgimiento de la espiritualidad entre los jóvenes de España? Bueno, vamos a ver, aquí obviamente son valoraciones, os voy a hacer la mía, pero bueno, yo creo que sí hay un resurgimiento en cuanto que hay una búsqueda que es indudable, ¿no? Yo creo que esa búsqueda de espiritualidad, que yo creo que está inscrita en el corazón del hombre, ¿no? Pero que es cierto que quizás ahora mismo se puede visualizar más. Yo lo que sería un poco más, bueno, por lo menos no sería tan eufórico es en el planteamiento de un resurgimiento del catolicismo o de eso. Yo creo que más bien es una búsqueda de espiritualidad, una búsqueda de referentes y de sentido en la vida. Y que eso sí, lógicamente, nuestro referente cultural más obvio es el catolicismo, pero que hay un paso que dar hasta ahí. Yo sí percibo, Javier, igual que tú, esta vuelta a los valores, pues a los valores más tradicionales que en su día alumbró el catolicismo, por ejemplo, la familia, los hijos, la solidaridad, ¿no? Sí, eso sin duda. Quiero decir, hay una búsqueda de sentido. Hace unos días hablaba con un grupo de jóvenes y me resultó muy iluminador una frase que me dijo uno de ellos. Me dice, bueno, primero me pidió disculpas y me dice, no va por ti, Javier, no va por ti. Pero luego me dice, mira, lo que nos pasa a los jóvenes de hoy es que no encontramos en vuestra generación, o sea, la generación de sus padres, los hombres, mujeres de 50 años, 50 y pico, no encontramos los referentes que necesitamos. Es decir, él decía, os vemos trabajar, ganar dinero, querer vivir pues cómodamente, pero no nos indicáis un camino, no nos habéis dado referentes como vosotros sí recibisteis de vuestros padres. Bueno, me parece que no es una mala descripción, es decir, yo creo que la generación de nuestros padres, bueno, pues una generación curtida, una generación que sufrió pues mucho y que levantó un país, nos dejó un país a nosotros, digamos en crecimiento y demás, pero nosotros, en nuestra generación, no ha sido capaz de aquello que recibió, haberlo transmitido con potencia, ¿no? Lo vivíamos culturalmente, un catolicismo, pero no se interiorizó, no se hizo cultura, ¿no? Entonces, a la hora de transmitirlo, pues el ejemplo típico de decir, bueno, a mi hijo no le bautizo porque ya él decidirá, ¿no? Cuando sea mayor. Claro, lo que ocurre es que a ese hijo que no le has bautizado, que no le has dejado ninguna referencia, luego tiene muy difícil la búsqueda, ¿no? Bueno, esa nueva generación de jóvenes es la que está buscando. Y entonces en esa búsqueda es verdad que no encuentra en los referentes sólidos, maestros que diríamos, ¿no? No los encuentra en nuestra generación, pero sí los busca culturalmente y los identifica, ¿no? Yo creo que ahí sí, ahí es donde, bueno, pues un valor como la familia o, bueno, distintos de los que has mencionado antes, para ellos son digamos, están ahí y se agarran, ¿no? Mi miedo, por decirlo así, es que precisamente no encuentren esos referentes reales, ¿no? Que encarnen esos valores y que les ayuden a encontrar el camino y que esa espiritualidad sea fácilmente manipulable, ¿no? Ese sería el punto, yo creo, crítico del momento que estamos.
Confieso mi desconocimiento sobre el funcionamiento de la educación pública. Entiendo que ahora la asignatura de religión es optativa, ¿verdad? Y si es así, ¿cuáles son las otras opciones que se ofertan? Bueno, vamos a ver, es optativa por parte de los alumnos. Ellos pueden elegirla o no elegirla, pero es de obligado oferta por parte de los centros, ¿vale? En ese sentido, no solo la religión católica, también la religión islámica, que de hecho se están organizando pues realmente para la parte de la comunidad islámica para pedir y exigir esa clase de religión islámica, y también la evangélica. Son las tres que tienen firmados acuerdos y que, bueno, hay una presencia cada vez mayor. Y luego los que no eligen religión en cualquiera de las modalidades, lo que cogen, ahora mismo la ley marca, digamos, atención educativa, que es un cajón desastre que en el fondo no tiene contenido, ¿no? Y claro, ahí sí se generan situaciones pues un poco preocupantes, ¿no? Desde la más preocupante, que sería pues en segundo de bachillerato, por ejemplo aquí en Madrid, que hay alumnos que cogen religión y los que no, pues lo ponen a última hora y les mandan ya para casa, ¿no? Entonces se crea una situación de desigualdad. Pero bueno, ese es un poco el momento actual que estamos de oferta. ¿Cómo está siendo la convivencia, ahora que lo comentabas, Javier, en el ámbito educativo con el resto con estas nuevas religiones que se están impartiendo en los institutos, ¿no? En Islam y las confesiones evangélicas? Sí, vamos a ver, en su mayoría, digamos, lo único que hay es religión católica, ¿vale? O sea, la mayor parte de los centros no hay quórum como para, digamos, de estas otras opciones, ¿no? Entonces, uno normalmente solamente tiene religión católica, pero es cierto que algunas poblaciones en las que ya se han organizado y los padres, lógicamente, en derecho a decidir qué tipo de educación quieren para los hijos, pues han elegido religión islámica o evangélica. Bueno, pues ahí sí ha cristalizado, ¿no? En los centros yo te diría que la convivencia es buena, ¿vale? Porque, digamos, por una parte, sobre todo pensando en el Islam, es digamos, tiene un encaje social, una inmersión, un diálogo con el resto de alumnos, etcétera, que hace que la religión, en este caso la islámica, entre por cauces, digamos, institucionales, normales, y yo creo que eso es positivo de cara a la integración, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, los profesores de religión islámica que están en los institutos, pues son gente como dialogante, con la que se puede trabajar perfectamente, ¿no? No hay, digamos, ese prototipo que a veces tendríamos del que enseña Islam, quizás en algunas mezquitas, que son ámbitos más cerrados y mucho más ideologizados, ¿no? Más radicalizados. En ese sentido, no, al revés, más bien es justo otra línea del Islam, que hay varias líneas, ¿no? Sí, es verdad que los medios de comunicación a veces sacan noticias donde se aprecia cómo en diferentes puntos de España pues están imponiendo determinados menús, ¿no? Por ejemplo, en aras de respetar esas creencias religiosas del Islam, ¿no? Sí, ahí, a ver, hay un debate cultural muy potente, evidentemente, que es el de la integración del Islam en nuestra cultura, ¿no? Y no va a ser un debate fácilmente resuelto, porque, bueno, evidentemente hay una cultura distinta a la nuestra en muchas facetas. La de la comida sería la menos complicada, obviamente, ¿no? Pero que lógicamente, en la medida que hay una presencia mayor, pues digamos, va a haber que regular y va a haber que ver cómo se hace, ¿no? Y ahí es donde va a haber, yo creo que dificultades, ¿no? En el caso que estamos comentando de las comidas, bueno, pues por ejemplo sería un aspecto de los que el otro día me comentaban en un centro. Dice, bueno, también nosotros podríamos y deberíamos reclamar el respeto a nuestras creencias en Cuaresma, y que el viernes de Cuaresma no nos impongan comer carne, ¿no? ¿Y por qué no se hace, Javier? Bueno, pues yo creo que por falta de identidad nuestra, yo diría, de los católicos, que como ciudadanos no reclamamos lo que nos corresponde. Entonces, yo en ese sentido, falta de identidad, falta de organizarse. Es verdad que venimos de un ámbito de una progresiva secularización, y que hemos
asumido muchos aspectos que no teníamos por qué haber asumido, que podíamos haber reclamado. Pero como sociológicamente veníamos de un ámbito culturalmente católico, bueno, pues hemos ido como retrocediendo y asumiendo que ese era un poco el juego que correspondía, ¿no? De repente tienes otra nueva religión que entra, que reclama el respeto a sus creencias, y entonces ahí nos recolocamos todos, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido sí que es una llamada de atención y una oportunidad también, de alguna forma, para que nosotros caigamos en la cuenta también de lo que implica en todas sus dinámicas, ¿no? Porque no parece que esta falta de reivindicación por parte de los católicos transmite pues un mensaje de que nuestra fe no es tan seria o no es tan verdadera como otras. Claro, sí, ese es el tema, ¿no? Si tú no te tomas en serio a ti mismo, no te va a tomar nadie, ¿no? De hecho, yo creo que el Islam, si algo reclama o critica a Occidente, no es tanto que tengamos una religión concreta y que la practiquemos bien, sino precisamente un esquema más, iba a decir, liberal, digamos, que para ellos les escandaliza, ¿no? No les escandaliza nuestra religión, sino más bien nuestra increencia, ¿no? Y eso especialmente en todo el ámbito de la moral y de las costumbres, ¿no? Que para ellos, con lógica también, ¿no? Les resulta aberrante, ¿no? Entonces sí, yo creo que habrá un mejor entendimiento, curiosamente, entre los católicos y el Islam en la medida que nosotros tengamos una identidad fuerte y desde ahí podamos dialogar y también plantear un poco marcos de convivencia, los concretos los que necesitamos tener en Occidente, que también eso, digamos, es un marco naturalmente católico, cristiano en cuanto a las raíces, ¿no? Uh-huh. Retomando el tema de la asignatura de religión en la educación pública, ¿de qué porcentajes de elección de clase de religión en colegios o institutos? Entiendo que la información de Madrid la puedes tener, ¿no? ¿O tienes otra información más amplia? Bueno, sí, más o menos de general. Vamos a ver, en este sentido España es muy distinta, ¿no? De unos ámbitos a otros. Madrid estaríamos en la mitad de la tabla, un poco por debajo, en torno a un 40 y pico % de alumnos que escogen religión católica. Luego zonas como Andalucía están en un porcentaje muy alto, sería de lo más alto de España, depende de zonas, pero un 80%, y hay otras zonas especialmente secularizadas como son Cataluña y el País Vasco, que digamos, especialmente Cataluña, pero también el País Vasco, que ya estarían en datos muchísimo más pequeños, ¿no? Bueno, eso sería un poco como tres tres focos, ¿no? Y el resto, pues bueno, fluctuando entre ellos, ¿no? Uh-huh. Hay una crítica muy común entre los apologetas católicos de cómo la Iglesia, contando con una inmensa red de colegios religiosos concertados y una mayoría de chicos pues acudiendo, no ahora, pero durante muchos años una gran mayoría de chicos acudiendo a la clase de religión en los colegios públicos, con un porcentaje de chicos además muy importante haciendo la primera comunión, cómo los datos de práctica religiosa católica iban descendiendo año tras año, sobre todo entre la gente joven, ¿no? Con una evidente secularización de la sociedad. ¿Cuánta de razón tenían o tienen estos críticos? Bueno, pues algo de razón pueden tener, pero yo no comparto ese planteamiento, ¿no? Y no lo comparto porque me parece un poco simplista y te digo así, pues a bote pronto. Mira, nosotros aquí en la zona sur de Madrid tenemos alguna población que por voluntad expresa política no se han podido abrir colegios católicos de ideario católico, y se nota en esas poblaciones que es, digamos, esa falta de presencia, ¿no? Y dices, bueno, es verdad que igual hacemos menos de lo que uno querría hacer, pero cuando no hay ningún colegio, entonces sí que se nota, ¿no? Y bueno, por eso en concreto algunas de estas poblaciones dicen, no, nosotros es que no queremos que se abra ni un solo colegio católico, ¿no? Pues en el caso de Fuenlabrada, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, bueno, vamos a ver primero que sí se hace mucha más labor de la que parece. Y luego, bueno, yo creo que ese planteamiento, vamos a ver, me recuerda un poco a lo que decía Santiago Carrillo, ¿no? Decía, ¿no? Joder, si a mí me diesen el poder hablar en las homilías
España tal, es que, bueno, estaría toda España ya en el comunismo, criticando el que, que no se aprovechaban las homilías para tal, pues sí, menudo poder, ¿no? Que tiene la Iglesia en toda su red de parroquias de tal. Bueno, pues sí, si todos los curas fuesen santos, pues estaríamos España en otra situación. Y si todos los obispos, y si cada uno de nosotros, yo creo que es verdad que todo hay que revitalizarlo, pero que no se puede plantear eso en los términos de no ver el bien que se está haciendo y cómo echarle esa culpa a los colegios de que no está habiendo esa renovación. ¿Se puede hacer más? Sí, sin duda, ¿no? Pero yo creo que eso es aplicable a todos los ámbitos de la vida cristiana, empezando por la propia familia, ¿no? En el ámbito este que estamos hablando de la nueva evangelización, de esas nuevas inquietudes de la gente joven, tú has impulsado musicales, ¿no? Como el dedicado al héroe del monopatín, Ignacio Echevarría, Skate Hero, y algunos más como Una luz en la oscuridad. Sí, bueno, en el ámbito de la evangelización es uno de los que, además de la educación propiamente, de los que me he movido más. Sí, el tema de los musicales ha sido o está siendo una herramienta, ¿no?, de transmitir por medio del arte. Tampoco hay nada novedoso en esto. La Iglesia siempre ha visto el arte como una ventana para poder transmitir el Evangelio, ¿no? Pues por medio de los musicales una forma, ¿no?, de transmitir el Evangelio. Empezamos con uno de San Pablo, Hijos de la Libertad, y luego hicimos otro con motivo del Año de la Misericordia, Contigo. Luego de Dioses y Hombres, la película sobre los mártires de Argelia, hicimos otro musical, y luego estos dos últimos, ¿no? El de Skate Hero, el héroe del monopatín, basado en la historia de Ignacio Echevarría, que conmovió a toda España, ¿no?, con su ejemplo heroico. Y ahora justo estrenamos el de Tolkien, Una luz en la oscuridad, saliendo al paso sobre todo de una realidad que yo creo que es sangrante, ¿no?, que es, digamos, las heridas interiores, la fragilidad que están teniendo nuestra sociedad y especialmente los jóvenes, ¿no?, que les lleva pues incluso al suicidio, ¿no?, a creciente número de ellos, peligrosamente, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido hacer un musical que hable precisamente de esto, de las heridas interiores y de dar claves para salir, ¿no? Y hemos encontrado en la figura de Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, que vivió la Primera Guerra Mundial, que sus hijos vivieron la Segunda Guerra Mundial, pues unas claves, ¿no?, para poder ofrecer a la vez como desde la fe, la amistad y, bueno, claves de esperanza, que ha salido también este musical pues con motivo del Año de la Esperanza, ¿no?, que convocó el Papa Francisco. Una luz en la oscuridad está pendiente de estreno, se estrenó. Sí, lo estrenamos en Gales el verano pasado, en un encuentro ecuménico, y bueno, fue muy muy bonito, ¿no? Lo hicimos en inglés. Y luego ahora lo vamos a estrenar en español, pues el sábado 28 de febrero, o sea, ya. Este sábado. Mira, qué casualidad. Este sábado. Y lo estrenamos dentro de la jornada diocesana de enseñanza de la diócesis de Getafe, con 2 sesiones, a las 5 y a las 7:30. Y bueno, pues que va a ser como el inicio. Normalmente con estos musicales luego hay como 3 años de gira que solemos estar por distintas ciudades de España y que, bueno, pues supongo que este ya nos lo ha pedido en Zamora y en algún otro sitio. Bueno, pues suponemos que llevaremos un poco ese ritmo también. Estreno en España de Una luz en la oscuridad este sábado 28 de febrero con 2 sesiones. ¿Y dónde? Pues en la parroquia Santa Maravillas de Jesús en Getafe. En la parroquia Santa Maravilla de Jesús en Getafe. ¿Cómo se puede acceder, Javier? Pues a estas alturas, que ya quedan pocas entradas, lo más fácil, si algún oyente quiere venir, pues es llamar por teléfono a la delegación de enseñanza de la diócesis, o escribir un correo, y ya está. Creo que es lo más sencillo, porque hay un formulario de Google que hemos puesto en marcha, que ha circulado por ahí, pero bueno, y un cartel, ¿no? Pero bueno, en principio lo más sencillo por medio de la página web de la Delegación Diocesana de Enseñanza de la Diócesis de Getafe. Es decir, ponemos Delegación de Enseñanza Diócesis de Getafe y buscamos ahí Una luz en la oscuridad. Y ahí está, y el teléfono y todo, y nada, desde ahí pueden llamarnos y
Y nada, y coger las últimas entradas, porque estamos ya ahí casi las 2 sesiones ya. Venga, a tope. el último empujón, Javier. Hay un tema que nos interesa mucho en Caminando por la Vida, que es un tema recurrente y que hablamos muchas veces con los invitados, que es el tema de la vocación. Es decir, esa vocación que da sentido y plenitud a la vida. Tú tienes una actividad muy vocacional, ¿eh? Uno no se dedica a ser delegado de educación de una diócesis si no tiene una vocación muy concreta. ¿Cómo descubriste tú esta vocación, Javier? Bueno, pues aquí tocas un montón de palos. Vamos a ver, hay una primera vocación, digamos, más amplia, ¿no? Que es la llamada la evangelización. Yo conocí un grupo fundado por un jesuita, el padre Tomás Morales, que es venerable a día de hoy. Bueno, pues este hombre, digamos, tenía como muy metido a fuego el tema de la evangelización de los jóvenes, de los laicos en medio de la Iglesia y del mundo, siendo evangelizadores, ¿no? Y ahí, dentro de ese grupo, yo descubrí mi propia vocación, incluso a entregar la vida totalmente a esto, ¿no? A consagrarme a Dios dentro del mundo. Es un instituto secular. En ese sentido, es una vocación peculiar, porque uno sigue siendo laico, es decir, está metido en cualquier profesión, pero a la vez con una consagración total a Dios. Y luego de ahí, pues ya nació, porque mi familia se dedica a la hostelería, etcétera, pero sí que es verdad que en mi caso vino con fuerza la idea de dedicarme a la evangelización de los jóvenes, ¿no? Y la educación para mí pues fue como una puerta. Yo soy profesor de inglés, luego ya fui profesor de religión en inglés, luego de religión en euskera, y luego ya al final pues delegado de enseñanza, ¿no? Y luego ahí sí que ya es estar abierto a lo que Dios va diciendo, ¿no? En concreto el ser delegado, eso sí que es una llamada directa de un obispo que te confirma, que te confiere esa responsabilidad. En mi caso fue primero en Pamplona, don Fernando Sebastián, que me planteó, siendo yo profesor, si quería asumir esa responsabilidad. Y bueno, es verdad que lo disciernes, pero ya estaba como muy claro, ¿no? Si desde la Iglesia te piden un servicio, pues bueno, casi no te queda otra que decir que sí. Uh-huh. Y me pasó lo mismo cuando ya me vine a Getafe con la idea de, bueno, pues vuelvo a dar clases de inglés y demás. Pues aquí fue don Joaquín el que me planteó si podía seguir haciendo ese mismo servicio aquí, y bueno, pues aquí llevamos ya 15 años, o sea que... 15 años. Hasta que me echen, muy bien. Y entonces ya veremos dónde, pero no hay problema. Muy bien, Javier Segura Zarekiegui, delegado de Educación de la Diócesis de Getafe. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Caminando por la Vida, Javier. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.